Bueno, gente, hemos vuelto. Somos el podcast innecesario, muchos y parió la abuela. Les habla Juan Miguel Alcántara desde la ciudad de Quito y Fernando Hernández desde Buenos Aires, Argentina. Así que, hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Parcho, explícanos de qué se trata todo este lío. A ver, bienvenidos todos nuevamente a este pequeño experimento que estamos haciendo por acá. Y bueno, estábamos discutiendo entre los temas que tenemos agendados para conversar en este espacio y surgió uno que nos llama la atención, que son básicamente las series live action que nos llamaron la atención o que son mejores, por decirlo de algún modo, según nuestro criterio. Entonces tuvimos un top 5. Claro, un topcito de series que consideramos son las mejores para nuestro criterio, obviamente. Claro, siempre dejando lo que es claro que es nuestro punto de vista. O sea, simplemente Fernando y yo nos pusimos de acuerdo para ver cómo metíamos 5 en este top y bueno, esto fue lo que salió. Exactamente, fue básicamente decantando qué era lo que había, qué es lo que más se escuchó en su momento, fue lo que más repercutió y dijimos, bueno, estas podríamos hablar y podríamos tener tela que cortar de estas series. La primera, como teníamos mucha cantidad, dijimos, bueno, vamos a hacer una agrupación de series que salieron básicamente al mismo tiempo, para la misma época, son contemporáneas y vienen de la misma productora. Y por lo consecuente, tienen un nivel de calidad bastante alto y cuentan historias que a nosotros nos parecieron que fueron bastante interesantes. Y también, por lo menos una especialmente, venía de una película que básicamente defenestró el personaje y lo picó en pedazos y lo tiró al río. Entonces esta serie realmente colocó uno de los personajes, a ese personaje en la posición que debería estar porque es un gran personaje. Esta de la que estamos hablando en este momento es de Daredevil y lo vamos a acompañar con The Punisher y Jessica Jones, que los tres, para los que no saben, son producciones de Netflix con Marvel. Bueno, cuéntanos, Juancho, ¿con cuál quieres arrancar? Vamos a comenzar por las chicas. Vamos a comenzar con Jessica Jones. Un personaje bastante desconocido, vamos a decirlo así, en la cultura pop. No es un personaje que tenga cómics que hayan vendido demasiadas copias ni nada por el estilo, pero que sí es un personaje muy interesante. Y considero que Netflix tuvo vamos a decirlo así, como que la sabiduría de elegir a un buen cast y escribir una buena historia. Entonces, el personaje de Jessica Jones es muy profundo, es muy gris, porque ella es una persona que tiene superpoderes y que pudiera ser, o sea, como que un héroe muy importante, pero tiene como que este trauma psicológico que le impide querer serlo. Entonces ella más bien le está huyendo a ese asunto y quiere tener una vida un poco más normal y más discreta. Lo que tiene a rescatar estos tres personajes es eso, que su relación con el heroísmo, por llamarlo de algún modo, no es desde el punto de vista de que yo hago el bien porque sí, o yo soy bueno y ya, sino siempre hay un matiz más oscuro, un matiz más gris, un matiz de hacerlo por su conveniencia, que nos permite ver personajes más profundos. Claro, aquí nos ponen más que al héroe, vamos a decirlo así, que simplemente quiere hacer el bien, aquí también nos ponen rasgos de personalidad muy marcados de cada uno de estos personajes y entonces nos invita a querer conocerlos y además también nos plantea cómo ellos se involucran en todo este mundo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jessica Jones, tenemos a una chica que por un accidente adquiere superpoderes porque le hacen un tipo de tratamiento para curarla que le termina otorgando un montón de poderes diferentes. Entre ellos está super fuerza, tiene una curación mucho más rápida que la del ser humano normal. En los cómics, hay unos cómics en los que puede volar, hay unos cómics en los que solamente puede saltar muy alto tipo Hulk. Eso sí varía. Pero lo cierto es que este personaje es muy interesante porque más que el uso de sus superpoderes se concentra más en su conflicto personal y cómo este conflicto la hace sin querer involucrarse en asuntos, vamos a decirlo así, como que medio superheroicos. Además de esto, nos lo acompañan considero que uno de los mejores villanos que nos han traído tanto en series como películas, incomparable, de verdad que un crack. O sea, de verdad. Es malo de verdad. Este es el tipo de series donde tú te enamoras más del villano que del personaje principal.
Entonces es mucho más interesante todo lo que nos cuentan del villano que en sí de Jessica Jones, a pesar de que Jessica Jones también es un buen personaje. Pero este es un tipo que tuvo un trauma muy, muy, muy severo. Es una persona que tuvo una infancia súper traumática y que experimentaron de la manera más horrible con él. Y bueno, o sea, ahora se está vengando del mundo. Y entonces tiene el poder, imagínate tú, él controla la mente de las personas simplemente con dirigirles la palabra. Este personaje casualmente se topó con Jessica Jones en una parte de su vida. Y entonces utilizó a Jessica Jones prácticamente como su matón personal obligado, pues, y a la vez, que eso queda muy claro en la serie, abusaba sexualmente también de Jessica Jones. Entonces es una, vamos a decirlo así, una contraparte totalmente perfecta porque no es nada más un villano que quiere vencer al héroe, sino que es un villano que afectó incluso psicológicamente al héroe y que el héroe le tiene pavor, que es una cuestión que también deja muy clara la serie y que lo hace muy interesante. Además que la actuación es memorable, o sea, de verdad que el personaje es interesantísimo, está muy bien actuado, está muy bien escrito. O sea, de verdad que la temporada 1 de Jessica Jones es una joya, más que todo por su villano. Tiene buenos personajes secundarios también, tiene buenas historias alternas, pero en realidad lo que te mantiene conectado de la serie es mientras más sale Kilgrave, que es el villano de esta serie, mientras más sale Kilgrave, más te interesa la serie. Háblanos de la segunda serie, Farcho. Punisher. Punisher es una historia, o es una serie que nos cuenta el relato de Frank Castle. Ya nos habían traído varias películas, pero personalmente me parece que el acierto de Punisher en esta serie, como las otras dos, es que es bastante brutal el aspecto o el acercamiento que se le hace a Frank Castle. Sin filtro. Exactamente. Igual, en los cómics es así, el personaje. Claro. Pero jamás esperaba o sea, que lograran levantar toda esa brutalidad o esa forma de ser del personaje a la televisión. Igual, Claro. está muy bien adaptada y me parece que es una historia interesante de Punisher. O sea, en sí mismo la historia me parece muy interesante. También es totalmente recomendada la temporada de Punisher. Sí, claro, de Marvel. que lo que hay que aclarar también para la gente que se vaya a introducir en estas tres series particularmente, es que si quieres ver Punisher, lo ideal sería que vieras la temporada número 2 de Daredevil, porque ahí es donde introducen como tal al personaje, nos cuentan qué fue lo que pasó y por qué terminó siendo de Punisher Frank Castle. Entonces, continuando con esto de las series de Marvel Televisión con Netflix, tenemos por último a Daredevil, que para mí es la mejor serie que se ha hecho jamás acerca de un superhéroe, por lejos. O sea, creo que ninguna le llega cerca. Yo creo que tiene muchas cosas a favor. O sea, lo que tiene a favor para mí de Daredevil era que no tenía nada que perder y pusieron todo bien, ¿me entiendes? Claro, o sea, porque se notó que hubo gente que sí estaba empapada en la mitología de Daredevil y que adaptaron de una forma muy correcta y muy respetuosa los mejores arcos de Daredevil de los cómics dentro de la serie. Por ejemplo, tenemos en la temporada 1 vamos a decirlo así, como que una especie de introducción, de inicio de cómo empezó la vida de Daredevil como vigilante, las razones por qué él empieza esta vida de vigilante, y también nos hablan un poco del origen de sus habilidades y de todo eso, que también es algo muy diferente de otros superhéroes, porque Daredevil tiene la particularidad que es el superhéroe que es ciego, además de que tiene una variedad de habilidades que son muy interesantes también, como la ecolocalización y todo esto, además de sus habilidades como peleador mano a mano y acróbata, que se supone que Daredevil es considerado el mejor acróbata de Marvel. Incluso es mejor que, muchos lo catalogan mejor que Spider-Man, porque su sentido de la ecolocalización le da prácticamente un cálculo perfecto a lo que él quiere hacer. En la primera temporada también nos regalan, al igual que en Jessica Jones, un villano que de verdad, o sea, te deja totalmente enganchado con la serie. Wilson Fisk es un personaje muy importante en los cómics y eso lo respetaron en esta serie. Nos traen a Vincent D'Onofrio haciendo el papel de Wilson Fisk. El tipo es un actorazo, tiene unas habilidades actorales
brutales, y de verdad que nos regala un Wilson Fisk totalmente desquiciado, pero a la vez totalmente calculador, despiadado y de lo mejor. O sea, de verdad un villano que puede batirse tanto a mano como psicológicamente con Daredevil, y lo hace súper interesante. Entonces después viene la temporada 2, donde nos introducen a The Punisher como, vamos a decir, como un antagonista, y se roba el show. De hecho, por eso es que les estamos recomendando la serie de Punisher. El enfrentamiento moral entre Frank y Matt es brutal, y es una de las cosas más interesantes que tiene la serie. O sea, de verdad que es algo que fue muy bien logrado, y que ojalá se hicieran más series así, y ojalá, yo tengo la esperanza de que Kevin Feige, con lo sabio que ha demostrado ser, que reenganche a Charlie Cox como Daredevil y a John Berthold como Punisher en el UCM. Para mí sería lo máximo. Por último está la temporada número 3, que nos trae en el arco, uno de los arcos más importantes de Daredevil, que es Born Again. Para los conocedores de los cómics sabrán que esto es una historia que es una joya. Si mal no recuerdo, creo que es escrita por Alan Moore. Totalmente recomendable. Las 3 temporadas las vas a disfrutar muchísimo, y si no te enganchas con el primer capítulo, significa que no te gustan los cómics, definitivamente. Háblanos de la serie que creo que es la más nueva del top, y que sorprendió a todo el mundo, que fue una recomendación que te hice, y que quiero saber tu opinión de esta locura, sí, de este momento marihuano entre Seth Rogen y no me acuerdo cómo es que se llama el otro brother. Están fritos. Hicieron esta locura de adaptar el cómic The Boys, y bueno, o sea, ¿cómo salió eso? ¿Qué te pareció a ti? Claro, de hecho tú me la recomendaste, y ya, o sea, como tal el cómic ya lo había visto en algún momento, y me pareció que había demasiada violencia explícita en el cómic. Y cuando dijeron que lo iban a adaptar en Amazon Prime, yo dije, ¿qué tanto puede ser? O sea, a ver qué pasa. Y cuando me lo recomendaste, dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Y sin duda, nada más el primer episodio, creo que el primer plano secuencia, ya yo dije, esto se va a salir de control. De hecho, esa serie creo que la vi... Es muy poderosa, es muy poderosa. Creo que The Voice yo la vi en 2 días. O sea, vi todos los capítulos en 2 días. Porque... Yo también. Porque era... o sea, estamos hablando de The Voice, una serie de Amazon Prime, donde se cuenta o narra cómo serían los superhéroes en un mundo donde el poder como tal o el hecho de que ellos sean tomados como dioses los corrompe, y son movidos por esas intenciones personales que tiene cada uno, y a través de diferentes arcos y a través de diferentes personajes cada uno va tomando su camino, por así decirlo, y se presentan muchos temas actualmente están en discusión. Por lo menos a mí el tema del abuso que existe hacia el nuevo miembro de la Liga de la Justicia, por llamarlo de algún modo. Claro, es que es la Liga de Justicia mezclada con los Avengers, pero como una sátira. Es una sátira, o sea, a mí eso es lo que me agrada, pues, que es una sátira, pero llevada a un plano crítico, pues. O sea, estamos criticando o estamos pensando cómo serían los superhéroes si no existiera un poder o una norma o los tratados de Sokovia, pues, ¿me entiendes? No existen los tratados de Sokovia, pasa esto. Entonces, para mí fue fue brutal. A mí me encantó la serie. O sea, de verdad que los que adaptaron la serie fueron muy respetuosos con los cómics. A pesar de que cambiaron bastantes cosas, se mantiene la esencia de la serie. O sea, hay un respeto del material de origen, que eso es lo más importante. No tiene que ser un calco. O sea, porque los seguidores de los cómics no queremos calcos de las viñetas al cine.
apreciamos cuando hacen referencias, pero no tiene que ser igual. Simplemente lo que queremos es que la esencia de lo que vimos en los cómics sea respetada a la hora de traer un material a una serie o a una película. Yo creo que esa es la segunda temporada, es una de las segundas temporadas que he esperado en mi vida, porque normalmente yo las series no soy muy consumidor, tengo que aceptarlo, las veo esporádicamente, pero esta la estoy esperando, o sea, que es increíble. Es que nos dejó totalmente en shock. Y obviamente en este top no estamos haciendo ningún tipo de spoiler de las series para no arruinar la experiencia, así que simplemente les hablamos como que muy por encima de cada serie para que ustedes tengan después la curiosidad de poderlas ver. Vamos entonces ahora con una serie que, a pesar de que en este momento ya es como de esas series que debieron morir hace tiempo y que vinieron a morir ya cuando la calidad había disminuido demasiado, como ha pasado con series como Walking Dead, que tuvieron unas muy buenas primeras temporadas y después ya no tenían más nada que contar. Pero entonces tenemos... o sea, esto es una pregunta más personal. ¿Tú prefieres que muera en el momento más alto de la serie? Sí. Sí, o sea, como Daredevil. Claro, a ti la decadencia del producto o de la serie como tal te parece que ya no es necesario. Claro, que no debería llevarse hasta ahí. Ok. Tú dices que las 32 temporadas de Los Simpsons no son necesarias. Exacto. Okay. Exacto. Pero bueno, de esta serie que estoy hablando es de una serie que es muy querida por muchos. De verdad que fue el inicio de todo esto. O sea, el inicio de esta serie, esta camada de series de superhéroes vino por una primera serie. Y esta serie es Arrow. A pesar de que, como dije, ya acaba de terminar la serie y que cayó ya en un momento donde ya de verdad no había más que exprimirle. Considero que las primeras 3 temporadas, que es de las que quiero hablar aquí, son muy buenas, muy disfrutables y de las mejores cosas que han hecho con un superhéroe en televisión. O sea, el Arrow de la temporada 1 mata a quien se le atraviese. O sea, es un tipo bastante despiadado porque ha venido de un trauma muy fuerte. Y de verdad que a mí me gustó bastante eso, pues que nos pintaran al personaje principal como alguien tan despiadado, es bastante interesante. Y además que también la trama, a pesar de que tiene como que un villano de turno, va desarrollando también una trama, vamos a decirlo así, grande, que es la que finalizaría al terminar la temporada, que es con un villano, vamos a decirlo, mayor. En este caso, de verdad que el villano de la temporada 1 no lo voy a decir porque sería un spoiler de la temporada como tal, pero es un antagonista muy común de los cómics de Arrow y que de verdad que es una muy buena contraparte porque el tipo es como decir el némesis de las creencias de Arrow. Ese como la primera temporada. En la segunda temporada se pone mejor la cosa porque nos traen a uno de los mejores villanos de DC y es Deathstroke. O sea, qué buen villano, qué buen actor, qué bien el traje, qué bien las peleas, qué bien todo. El tipo es un matón sin piedad y súper poderoso que nadie puede con él. Y creo que de hecho es la mejor temporada de Arrow, la temporada número 2, que es contra Deathstroke. Y en la temporada 3, que creo que es, vamos a decirlo así, de mis 3 temporadas, creo que esta es la que cae un poquito más débil, pero es porque se nota demasiado que están tratando de meter arcos de Batman, a juro, en Green Arrow, que fue el arco contra la Liga de las Sombras, que es la Liga de Asesinos, liderada por Ra's al Ghul. Entonces, el villano principal de la tercera temporada es Ra's al Ghul. De hecho, tiene muchas cosas parecidas a lo que vimos en The Dark Knight en la primera película, en Batman Begins. Y de verdad que lo hace una temporada muy interesante, que es totalmente recomendable y que tiene como una especie de final. O sea, termina la temporada y de verdad le dan un final al asunto. O sea, ahí como que termina y tú te sientes conforme. O sea, para mí Arrow terminó en la temporada 3. O sea, ellos tenían que haberlo dejado hasta ahí. Tiene 8. Sido muy bueno. Según internet tiene 8. Pero como las primeras 3 temporadas, de verdad que no pudieron recuperar ese nivel. No tenían esa creatividad o vamos a decir, esas balas que gastaron en las primeras 3 temporadas ya fueron las importantes. Pues, o sea, tener esos villanos en la temporada 1, tener a Deathstroke en la temporada 2, tener a Ra's al Ghul en la temporada 3. O sea, no había más que hacer. No había nada más que hacer. Bueno, entonces háblanos de
de la siguiente serie, a ver qué Bueno, de este top personal que nos hemos inventado. la siguiente serie es un clásico de clásicos, se puede llamar. O sea, antes de que los clásicos estuvieran de moda, ya esta serie estaba haciendo dinero. Una serie que es de Disney, de paso. Y es tan, o sea, imagínate el nivel que tiene que tener una serie para ser grabada en blanco y negro y después colocarle Ok. color para poder retransmitirla. O sea, Ok. esta serie Ok. es El Zorro. Entonces, Clásico de clásicos. clásico de clásico, o sea, te puede no gustar, pero El Zorro todo el mundo lo conoce, ¿me entiendes? Claro, y Entonces, además que personajes como Green Arrow, Batman o Daredevil están basados en el Zorro. claro, Es uno de los personajes que lo... de hecho es una historia original que se toma de 1919, me parece, 1920. Entonces, que, o sea, no sé si los que nos están escuchando no saben, pero el zorro se supone que es... Y sí, es el inicio de... Podríamos decir que es un Batman que vive en Nuevo México, Exactamente. porque es un personaje, Diego de la Vega, que es un acaudalado rico de la zona, que toma las noches o la oscuridad como amigo para tomar una identidad secreta y resolver los problemas que como Diego de la Vega no puede resolver, digámoslo así. Exactamente. Entonces es un personaje que muchos se reirán, pero en sí, o sea, en la base, en la abstracción del personaje, es un superhéroe con todas las letras. Y es un superhéroe que Claro. estamos hablando de que grabó en blanco y negro, ¿me entiendes? Entonces todos los arcos argumentales que puedas tener hoy están basados en, o sea, o por lo menos tomaron referencia al Zorro. Es de los primeros superhéroes si te pones a ver. Claro que al final del día son personajes que tienen que tomar un alter ego para poder combatir contra las injusticias porque su identidad no puede ser, o sea, involucrada por... Comprometida. Exacto, comprometida, esa es la palabra. Su nombre o su identidad no puede ser comprometida y necesitan tomar este alter ego para poder hacer justicia, por llamarlo de algún Claro. modo. Claro, o sea, exacto. O sea, tiene demasiados arcos argumentales, tiene un montón de historias, tiene un montón de villanos, tiene un montón de personajes aliados. Pero, o sea, lo que yo puedo decir en general es que es una serie que es muy sólida. O sea, que tiene un montón de capítulos y que puedes verlos todos y disfrutarlos sin ningún problema. Y que además que también es un personaje que es bastante complejo precisamente por lo que estás explicando de esta dualidad de que tiene que ser un personaje de día y cuando llega a la oscuridad es otro, que de hecho es en lo que se basó Batman. Batman, de hecho, el mismo Bob Kane dijo que era una fusión entre el zorro y la sombra, que también es un personaje muy... Que es un clásico. Sí, 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 es un clásico también, y que posiblemente en otro video hablemos de él. Pero entonces lo cierto es que el zorro dio como que para que ocurrieran muchas otras adaptaciones y otras formas de ver a los superhéroes que es más como estaba diciendo, el vigilante, aquel vigilante nocturno que está resolviendo los problemas de su misma comunidad, de su misma, vamos a decirlo así, del mundo en el que él vive. No es algo tan global como puede ser Superman o como pueden ser los Avengers o algo así, ¿entiendes? Claro, Entonces claro. eso es muy importante de esa serie, que Diego de la Vega resuelve los problemas de la ciudad donde él vive, Claro. porque él es un hombre con las limitaciones de un hombre, ¿entiendes? Entonces simplemente es una persona que es muy preparada en el combate mano a mano y en varias cosas, pero al final sigue siendo una persona normal. Ve esto, ve. Es una serie de Walt Disney que fue emitida por primera vez en 1950 en blanco y negro y en el 92 se remasterizó. Que es muy buena. Entonces, pero por lo menos hay cosas que o sea, hay personajes icónicos como el Bernardo. Bernardo es un personaje Claro, icónico. El Alfred Es el del Alfred zorro. del Zorro. El Sargento García, que es el que le da el alivio cómico a la serie, pero sin duda es un Exacto. personaje importante también.
Está todo el... No, y que a la vez es un personaje es muy disfrutable porque es el alivio cómico, pero a la vez él sabe que el zorro hace las cosas bien. Claro, O sea, él está a favor del zorro. Él apoya al zorro de cierta forma, pero obviamente su profesión le impide apoyarlo más de lleno como tal. Claro, sería como un James Gordon. Creo que sería lo más parecido al James Gordon. Lo que pasa es que creo que el papel de James Gordon lo hacen dos personajes a la vez, que sería el Sargento García y el papá del zorro cuando ya lo descubre, Claro, y todo eso. claro, Que es verdad. pasan como que ellos dos a ser los que son como que los aliados del zorro de cierta manera, pues. Igual para mí, o sea, obviamente es una serie de 1950, pero hay mucho de teatralidad en el arco, Claro. y eso a mí personalmente me gusta mucho. Pero por lo menos como presentan no sé si te viene a la memoria, pero este enemigo, el águila, Claro. que dejaba mensajes y que dejaba una pluma. A mí eso me parece un concepto tan que tú dices, ¿qué? O sea, es tan Que de hecho teatral. ese es el villano de villanos. Ese es de hecho, si mal no recuerdo, él dejó prácticamente herido casi de muerte a Diego en un enfrentamiento que tuvieron. En O un sea, era alguien que se enfrentamiento, podía claro. enfrentar al zorro y ganarle. Sí. Entonces, de verdad que era un personaje para mí ese era como que el boss. Ese era el último villano. Me parece que ese era el más importante, porque el primero como tal sería el comandante, que era el que estaba, el jefe de policía del pueblo, que el tipo era una persona que abusaba de su poder y abusaba de la gente. Y entonces creo que él fue como un buen comienzo para el zorro, porque entonces él tuvo que enfrentarse a un enemigo que, además de que era capaz con la espada, también era un tipo que era muy calculador y que trazó las 1001 formas de perseguir al zorro para tratar de capturarlo. Claro. Así que, bueno, para recapitular, tenemos a Jessica Jones, Daredevil y Punisher. También tenemos a Arrow temporada 1, 2 y 3. Tenemos la locura de Amazon Prime llamada The Boys. Y por último tenemos el clásico de clásicos, El Zorro. Así que si quieren disfrutar de una buena serie de superhéroes, vean estas que están en el top. Sí, creo que ya tenemos suficientes recomendaciones por hoy. Así que, como siempre, si llegan hasta aquí, denle like, compartan con sus amigos. Si les gustó, comenten y chao, chao. Chao, chao.